Es un gozo para mí poder encontrarme de nuevo con ustedes aquí reunidos para compartir juntos y estudiar la palabra de Dios. Me gozo grandemente también por los hermanos que a través de las redes sociales cada sábado nos siguen por las redes sociales para poder escuchar y estudiar juntos la palabra de Dios. También me gozo por los mensajes que nos envían los hermanos a través de Facebook o WhatsApp, mensajes alentadores de esperanza, mensajes que nos animan y nos ayudan a seguir hacia adelante poniendo nuestra vista en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es un gozo, como bien dice la palabra de Dios. Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Y hoy más que nunca la exhortación del apóstol Pablo a través del libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 25, dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbres, y más cuanto sabemos que el gran día del Señor se acerca. No debemos de dejar de congregarnos, hermanos. Hoy más que nunca debemos de seguir congregándonos porque estamos cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nos congregamos para recibir palabra de Dios, para ser bendecidos y para ser refrigerados por medio de la presencia del Espíritu Santo que se mueve aquí en medio nuestro. También quiero extenderle un saludo no solamente a los hermanos que nos ven en las redes sociales, sino también un saludo a los familiares de los hermanos que nos ven en las redes sociales. En estos momentos, mis queridos hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios, porque hoy tenemos un tema muy importante para seguir hablando. Recordemos que todavía seguimos con la serie titulada ¿Realmente importa la doctrina que crees? Y hoy vamos a continuar con la cuarta parte. Y la cuarta parte se llama Nuestro firme fundamento en la verdad bíblica. Y en estos momentos, antes de seguir para entrar en nuestro tema, yo invito a los hermanos, a todos aquellos que puedan y quieran acompañarme a tener unas palabras de oración. Yo desde aquí me voy a arrodillar para estar en comunión con nuestro Dios y así el Señor nos pueda bendecir en el estudio de esta mañana. Bendito Padre que estás en los cielos, en estos momentos, Padre Santo, estamos delante de tu presencia. Venimos delante de ti porque queremos que seas tú nuestro maestro, nuestro guía, el que por medio de tu Santo Espíritu nos guíe en la verdad y en el estudio de tu palabra en esta mañana. Permite, Padre Santo, que tú puedas abrir nuestros corazones a las verdades de tu palabra y que con gozo nosotros podamos aceptarla. Bendice a los hermanos aquí presentes. Bendice también a aquellos que no pudieron llegar. Bendice a los hermanos que están, Padre querido, conectados a través de las redes sociales, listos para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que una vez más un carbón encendido del altar pueda tocar mis labios y tú puedas quitar mi culpa. Y permite que tu Espíritu me use para que sea Él el que habla a través de mí, ya que el Espíritu Santo fue el que inspiró tu palabra a los santos hombres de la antigüedad. Y quién mejor, Padre querido, que tu Espíritu hoy sea nuestro maestro, que nos guíe en el entendimiento de esa verdad que Él inspiró a los santos hombres de la antigüedad. Me pongo humildemente en tus brazos, Señor, para que tú me tomes, para que tú me guíes, para que tú tomes el control de mi mente y el control de mi lengua, que todo lo que yo diga sea aprobado por ti, Señor, y que de mis labios puedan salir palabras de fuego y que ese fuego pueda tocar nuestros corazones, porque reconocemos que el fuego tuyo santo es tu misma presencia, Señor. Gracias, Padre querido. Quita la culpa de en medio nuestro y manifiesta tu poder en medio nuestro. Manifiesta tu santidad, manifiesta tu gloria en nuestro medio, trayendo bendición, prosperidad y paz a nuestras vidas, Señor. Ya que te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, el sábado pasado nosotros habíamos estudiado la tercera parte de esta serie que estamos estudiando, que se llama ¿Realmente importa la doctrina que crees? Y
la semana pasada, o la antes pasada, perdón, nosotros habíamos estudiado el don profético y las verdades distintivas en el movimiento adventista. Y una de las cosas que nosotros habíamos planteado en el estudio de la semana antes pasada, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, el versículo 17, habíamos visto ahí de que Satanás estaba airado con el remanente. Y una de las cosas que nosotros habíamos hablado era que la palabra remanente en griego provenía de una palabra que significa el resto, lo que sobra. Según el capítulo 12, cuando nosotros estudiamos el capítulo 12 de Apocalipsis, ahí vemos que hay una batalla en que el dragón persigue a la mujer. Y nosotros habíamos dicho que en profecía una mujer pura, ¿qué representa? Representa la iglesia de Cristo. Pero el mismo capítulo 12 nos dice quién es el dragón. ¿Y quién es el dragón? Es Satanás. Entonces vemos que entre la iglesia de Cristo y Satanás hay una guerra. Pero lo más interesante es que el capítulo 12 nos dice que la mujer, en el capítulo 14, en el versículo 14, perdón, del mismo capítulo 12, el versículo 14 dice que la mujer huyó al desierto y fue sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Esta medida de tiempo representa 1260 días, que en profecía serían 1260 años. Recordemos que en este tiempo de los 1260 años fue el tiempo de la edad oscura, cuando el poder romano, o sea, la Iglesia Católica, en el 538, por orden del emperador romano Justiniano, le dio el poder a la Iglesia Católica. Y desde el 538, si nosotros sumamos 1260 años, eso nos lleva hacia 1798. Entonces, según Apocalipsis 12, versículo 14, la mujer huyó al desierto y estuvo ahí por 1260 años. En profecía, la palabra desierto representa lugares remotos no habitados. El pueblo de Dios tuvo que huir para las montañas, tuvo que esconderse en cuevas, tuvo que vivir en montañas, en pequeñas comunidades, puesto que en la Edad Media se había, por orden de los obispos católicos, de los papas, se había levantado una encarnizada persecución contra la iglesia de Cristo. Y vemos que después de los 1260 años, de acuerdo al versículo 14 del capítulo 12, vemos de que en el versículo 17, después de los 1260 años, o sea, después de 1798, porque recordemos que Roma, la Iglesia Católica, perdió completamente su poder absoluto sobre Europa, cuando en 1798 vemos que el general Berthier, mandado por Napoleón Bonaparte, lo envió a Roma con las tropas para acabar con el poder de la Iglesia Católica. En 1798. Como bien dice la profecía, 1260 años gobernó la Iglesia Católica con un poder absoluto sobre los reinos de la tierra, sobre Europa completa. Pero en 1798 se terminó completamente su poder, cuando el Papa Pío VI, que estaba siendo coronado como Papa en la Basílica de San Pedro, el general francés Berthier llegó y dijo: hasta aquí ha llegado tu poder. Pero lo más interesante es que entonces el versículo 17 nos dice que lo que quedó, lo que sobró de la iglesia de Cristo, dice que un remanente, pero es interesante que este remanente que sobra de la mujer tiene dos características: guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Y cuando nosotros vamos a Apocalipsis 19:10, vemos que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Pero es interesante que la mujer que huyó al desierto, cuando usted lee el capítulo 12, es interesante que a esta mujer no la describen como que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, sino que describen que lo que sobró, lo que quedó de esta iglesia después de 1798, era un remanente cuyas características guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y en el capítulo 14 de Apocalipsis, cuando nosotros vamos a Apocalipsis, capítulo 14, es interesante que en el contexto del mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14, desde el versículo 6 hasta el 11, en el contexto del mensaje de los tres ángeles que anuncian la hora del juicio de Dios, que anuncian la caída de Babilonia y advierten contra aquellos que reciban la marca de la bestia, en el versículo 12 se describe de que en ese tiempo va a haber un pueblo. Y es interesante que el versículo 12, este pueblo dice, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y vemos que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, según Apocalipsis 19:10. Y nosotros entendemos que la iglesia adventista fue una iglesia bendecida con el don profético. Y este don profético fue puesto sobre la hermana Elena G. de White, que fue llamada por Dios para el ministerio profético. Y queridos hermanos, hoy la iglesia adventista del séptimo día es lo que es gracias no solamente a todos los pioneros que contribuyeron al desarrollo de esta iglesia, sino también gracias al don profético de la hermana Elena G. de White, en el cual guió en el proceso y desarrollo del movimiento adventista. Pero hoy vamos a estudiar nuestro firme fundamento en la verdad bíblica. Y una de las cosas que nosotros como adventistas creemos que la palabra de Dios es infalible y es nuestra norma de regla y de fe. No hay nada, no hay ninguna doctrina que nosotros no creamos y sostengamos que no tenga fundamento en la palabra de Dios. Todas nuestras doctrinas, todas nuestras enseñanzas están fundamentadas en la palabra de Dios. Nuestras doctrinas distintivas, el sábado, la segunda venida, la ley de Dios, el santuario, el mensaje de los tres ángeles, la segunda venida de Cristo, la destrucción de los impíos, la justificación por la fe, toda nuestra comprensión doctrinal, todo nuestro cuerpo doctrinal sale de la palabra de Dios. Porque como bien dice la palabra de Dios, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué es más? Y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es nuestra lámpara, es nuestra guía. Y el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 3:16 nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguirnos, para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos enseña, nos instruye, nos redarguye, nos reprende, nos exhorta. Y entendemos que esta palabra, como dice 2 de Pedro 1:21, dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu de Dios para que hoy tú y yo tengamos la bendita palabra de Dios. Para que tú y yo hoy conozcamos la voluntad de Dios por medio de su palabra. Y el apóstol Pablo nos exhorta
en Tito capítulo 2, versículo 1. Vamos a buscar Tito capítulo 2, versículo 1. Tito capítulo 2, versículo 1. Noten que el apóstol Pablo nos dice en Tito 2, 1. Pero tú habla lo que armoniza con la sana doctrina. Una de las cosas que el apóstol Pablo nos exhorta es que lo que nosotros hablemos o enseñemos tiene que armonizar con la sana doctrina. Es nuestro deber, mis queridos hermanos, defender nuestra doctrina, defender lo que creemos, dar razón de nuestra fe cuando se nos demanden el por qué creemos en lo que creemos como adventistas del séptimo día. Y noten que aún así Pablo le sigue exhortando a Tito en el versículo 7, ahora diciendo: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en doctrina, mostrando integridad, honestidad y sinceridad. Pablo quiere que nosotros nos presentemos como un ejemplo de buenas obras, que en todo momento nuestras vidas estén saturadas por hacer buenas obras y que esas buenas obras sean impulsadas por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos dice, no solamente como ejemplo en buenas obras, sino también en doctrina. Nosotros tenemos que practicar la verdad, defender la verdad, enseñar la verdad, pero si es posible, morir por la verdad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La doctrina realmente importa. Porque el mismo apóstol Pablo dijo: si aún un ángel del cielo viniera a vosotros con un evangelio diferente del que nosotros hayamos enseñado, dice, sea anatema. Nosotros tenemos que salvaguardar la sana doctrina y enseñar la sana doctrina que hemos aprendido. Y realmente el movimiento adventista ha sido grandemente bendecido, mis queridos hermanos, porque como adventistas nosotros sostenemos doctrinas, creencias que más ninguna otra iglesia tiene. Doctrinas que aún otras iglesias protestantes que se dicen llamar cristianas la han rechazado. Pero nosotros las hemos aceptado porque tienen fundamento en la palabra de Dios. Amén. Y hasta ahora no existe sobre la faz de la tierra una iglesia como la iglesia adventista del séptimo día que tenga un cuerpo doctrinal bien elaborado y bien sostenido y fundamentado por la palabra de Dios. Quiero para ustedes mostrarles una cita de la sierva de Dios que se encuentra en Obreros Evangélicos, páginas 317 y 318, el cual la mensajera del Señor nos habla el proceso por el cual los pioneros adventistas, después del chasco de 1844, empezaron en buscar la verdad en la palabra de Dios, y esa verdad les iba a dar a ellos una identidad única y especial. Dice ella: hemos de afirmarnos. Ahora, si yo le hiciera una pregunta a los hermanos y yo les preguntara, ¿qué ustedes entienden por afirmarse? Estar seguro en algo. Cimentarse, estar arraigado, estar firme, inamovible.
Dice, hemos de afirmarnos en la fe, en la luz de la verdad que se nos dio en nuestra experiencia inicial. ¿Qué fue lo que se les dio a ese grupo de mileritas que después del chasco, según los historiadores cuentan, que eran un grupito de 50 nada más? Ahora, a ese grupito de 50 en el cual ellos estudiaron la verdad en la palabra de Dios y estudiaron para encontrar la verdad y oraban día y noche para que el Señor les mostrara la verdad, ¿qué fue lo que Dios, en compensación a esa sinceridad de buscar la verdad, qué fue lo que Dios le dio a ese grupito? La verdad. Porque dice, hemos de afirmarnos en la fe, en la luz de la verdad que se nos dio en nuestra experiencia inicial. En aquel tiempo se nos presentaba un error tras otro, porque recordemos que en la predicación pasada habíamos estudiado que después del gran chasco del grupo de Miller, se desprendieron 6 grupos, incluyendo la iglesia adventista, lo que hoy conocemos como iglesia adventista. 6 grupos, donde cada cual tenían sus ideas diferentes, tenían sus interpretaciones privadas, tenían su forma de estudiar la Biblia. Y entonces, en medio de esta confusión, que del grupo de Miller salieron 6 grupos diferentes, incluyendo el grupo sabatario, que más tarde llegó a conocerse como Iglesia Adventista del Séptimo Día, había una gran confusión. Y por eso es que la sierva de Dios dice que a medida que ellos iban estudiando, ellos iban, ¿qué cosa? Dios les iba mostrando la verdad, pero en la palabra de Dios. Y dice, en aquel tiempo se nos presentaba un error tras otro. Y miren lo que ella dice: pastores y doctores introducían nuevas doctrinas. ¿Quiénes eran los que introducían los errores? Pastores y doctores. Sigue diciendo ella, solíamos escudriñar las escrituras con mucha oración, y el Espíritu Santo traía la verdad a nuestra mente. ¿Quién era el que traía la verdad a sus mentes? El Espíritu Santo. Dice, a veces dedicábamos noches enteras a investigar las escrituras. Hermano, noches enteras, los pioneros con una velita ahí investigando noches enteras la palabra de Dios. Y a pedir con fervor la dirección de Dios. Dice, hombres y mujeres piadosos se reunían en grupos con este propósito. Pero ahora yo quiero señalar algo aquí muy importante, que lo señalé en amarillo, las últimas líneas finales. Y esto es muy importante que hoy nosotros salgamos convencidos de lo que yo voy a decir. Dice, el poder de Dios descendía sobre mí y era capacitada para definir claramente lo que es verdad y lo que es error. O sea que cuando el poder de Dios descendía sobre Elena G. de White, ella era capacitada para que en medio de ese estudio, durante toda la noche, ella decir, esto es verdad y esto es error. Entonces, si ella era capacitada por medio del Espíritu Santo de hacer esta obra, ¿por qué entonces hoy pastores y teólogos lo primero que te dicen es, no, Elena G. de White no era teóloga? Y muchas veces nosotros depositamos nuestra confianza en los pastores, muchas veces depositamos nuestra confianza en los doctores. Y hermano, mi confianza está depositada en la palabra de Dios y en los testimonios. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y hoy en día, tristemente, el profeso pueblo de Dios le cree más a los doctores de la Universidad de Andrews que no a lo que dice la profeta de Dios, que era capacitada por el Espíritu Santo de separar el error de la verdad. Entonces, como la hermana White nunca fue a una universidad,
los doctores de hoy en día que tienen el grado de PhD, PhD significa doctor en filosofía, dicen, no, yo tengo un PhD. Yo tengo un PhD en el Nuevo Testamento. Yo tengo un PhD en el Antiguo Testamento. PhD es el título máximo que se le concede a un estudiante que hace licenciatura, maestría y doctorado. El PhD es como decir lo máximo. De ahí en fuera ya no hay más ningún título que buscar. No, porque yo tengo un PhD en lengua hebrea. Yo tengo un PhD en el libro de Romanos. Y como yo tengo un PhD en el libro de Romanos, aquí más nadie puede explicar el libro de los Romanos que no sea yo, porque para eso estudié. Yo tengo un PhD en el Antiguo Testamento. Y como yo tengo un PhD en el Antiguo Testamento que lo cogí en la Universidad de Andrew, entonces yo aquí soy el único que estoy capacitado para explicarles a ustedes el Antiguo Testamento. Sin embargo, la sierva de Dios aquí nos dice que en aquel tiempo se presentaban errores. Ahí lo dice en la tercera línea. Aquí dice, en aquel tiempo se nos presentaba un error tras otro. Pastores y doctores introducían nuevas doctrinas. Entonces, ¿quiénes eran los que introducían los errores? Pastores y doctores. Hermano, nunca se confíe usted de ningún pastor que predique, a menos de que usted esté dispuesto a que después que el pastor terminó de predicar, usted vaya a la Biblia para saber si lo que el pastor dijo armoniza con la Biblia, pero también armoniza con los escritos de la profeta de Dios. Entonces nosotros tenemos un firme fundamento sólido en la verdad bíblica gracias a esos hombres y a esas mujeres piadosas que día y noche se la pasaban estudiando la palabra de Dios, y que junto con la hermana White el Espíritu de Dios descendía sobre ella para definir qué era verdad y qué era error. No se confíe de un doctor, no, porque el doctor tiene un PhD y estudió 10 años. Hermano, así haya estudiado 60 años, hermano, Biblia y espíritu de profecía. Si tú no me hablas conforme a la Biblia, el espíritu de profecía, estás hablando por gusto conmigo. Miren lo que sigue diciendo la sierva de Dios. Al ir siendo así establecidos los puntos de nuestra fe, nuestros pies se asentaban sobre un fundamento que, un fundamento ¿cómo? Sólido. Aceptamos la verdad punto por punto bajo la demostración de quién. Entonces, ¿quiénes eran los que dirigían a esos hombres piadosos y a esas mujeres piadosas cuando estudiaban la palabra de Dios? Mientras ellos iban estudiando, ¿quién era el que les iba demostrando la verdad? El Espíritu Santo. Sigue diciendo la sierva de Dios: yo solía quedar arrobada en visión y se me daban explicaciones. Ahora, si la sierva de Dios quedaba robada en visión, ¿quién era el que le explicaba a la sierva de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién era el maestro de Elena G. de White? El Espíritu Santo. No lo digo yo, lo dice ella. ¿Quién era el maestro de los hombres y las mujeres que se reunían noches enteras en grupo a estudiar la Biblia? El Espíritu Santo era el maestro. Y por eso es que ellos asentaron sus pies sobre un fundamento sólido. Sigue diciendo: se me dieron ilustraciones de las cosas celestiales y del santuario,
de manera que fuimos colocados donde la luz resplandecía sobre nosotros con rayos claros y definidos. Sé que la cuestión del santuario, tal cual la hemos sostenido durante tantos años, se basa en la justicia y la verdad. ¿En qué se basa? En la justicia y en la verdad. Entonces, yo como adventista me siento gozoso en saber de que yo estoy en el pueblo correcto, con la doctrina correcta, con el fundamento correcto, un fundamento sólido basado en la palabra de Dios. Pero tristemente el enemigo se ha infiltrado dentro del pueblo de Dios para perturbar la fe de los santos cuya confianza está puesta sobre un así dice Jehová, trayendo duda, trayendo falsas enseñanzas, distorsionando el fundamento sólido que Dios nos ha dado. Y no solamente la sierva de Dios fue inspirada, pioneros adventistas fueron inspirados también. Los pioneros fueron inspirados. Y la hermana White le dio validez a los escritos de los pioneros, donde ella misma declaraba y decía, los pioneros también fueron inspirados, ellos fueron dirigidos por Dios a encontrar el precioso tesoro de la verdad que hoy tú y yo creemos y defendemos. Aquí tenemos a dos pastores. Este pastor que usted ve aquí, de la foto más arriba, es el pastor John Orr Corliss. Y el pastor de la foto de abajo es Stephen Nelson Haskell, pioneros de la iglesia adventista. El pastor John Orr Corliss y el pastor Stephen Nelson Haskell, pioneros de la obra. Estos dos pastores. Y es interesante que estos dos pastores, tanto el pastor John Corliss y Stephen Nelson Haskell, estos dos pastores fueron inspirados por Dios. Y noten que la misma hermana White lo dice en el libro El Otro Poder, página 28, párrafo 2, ella dice, miren lo que ella dice. No hace mucho tomé un ejemplar del Bible Echo. Bible Echo era la revista adventista en Australia. En esa época ella estaba en Australia. Y dice, no hace mucho tomé un ejemplar del Bible Echo. Mientras lo hojeaba, vi un artículo del pastor Haskell y otro del pastor Corliss. Estos dos pastores que presentamos. Cuando la hermana White tomó la Biblia, tomó la revista de Bible Echo, el artículo que ella vio del pastor Corliss y del pastor Stephen Haskell, miren lo que ella dijo. Mientras lo hojeaba, vi un artículo del pastor Haskell y otro del pastor Corliss. Al dejar la revista, dije, estos artículos deben ser reimpresos. O sea, ella misma vio que el artículo que había escrito el pastor Stephen Haskell y el pastor Corliss, dice ella, estos artículos deben ser reimpresos. Hay verdad y poder en ellos. ¿Qué era lo que había en los artículos de estos dos pastores? Verdad y poder. Hermano, ¿quién no quiere
estar en la verdad y en el poder de Dios. Yo quiero estar en la verdad y en el poder de Dios. Entonces, ella sigue diciendo, esos hombres hablaron, ¿cómo? Inspirados por el Espíritu Santo. Estos dos pastores, los artículos que ellos publicaron en la revista Bible Echo, la misma hermana White vio que esos artículos había verdad y había poder, y ella misma dijo, estos hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si a mí me dan a escoger entre creerle a un doctor en teología hoy, cuando hoy en día muchos doctores en teología están completamente desviados de la verdad, si a mí me dan a escoger entre un doctor en teología hoy y estos pastores, hermano, yo me quedo con estos pastores que fueron inspirados por el Espíritu Santo y que lo que escribieron, los artículos que escribieron, había verdad y había poder. Y es interesante que hoy en día muchos doctores que tienen título de doctor y que son adventistas no creen en los pioneros adventistas. Creen más en sus años de estudio y lo que ellos han descubierto, y muchas veces lo que ellos han descubierto a través de sus estudios contradice la luz de los pioneros adventistas que pusieron el fundamento, y que ese fundamento fue bajo la demostración del Espíritu Santo a través del don profético de la hermana White y de pioneros adventistas que fueron inspirados. Aquí tenemos a otros dos pioneros más. Hiram Hepson, aquí el pastor Hiram Hepson, y el otro pastor que tenemos aquí es el pastor Owen Russell Loomis Crosier, que en la iglesia adventista nosotros hemos abreviado el nombre y le decimos ORL Crosier al pastor que tienen ustedes a su derecha. Estos dos pastores también fueron inspirados, porque a Hiram Hepson, después del chasco del 22 de octubre, al siguiente día, el 23 de octubre, él orando con varios hermanos, el 23 de octubre, un día después del chasco, oraron y salieron para fortalecer la fe de los hermanos chasqueados. Y cuando él iba caminando, que iba atravesando un maizal, Dios le dio una visión explicándole lo que había sucedido el día anterior, 22 de octubre, que no era la venida de Cristo Jesús, sino que era de que Cristo Jesús estaba ahora inaugurando el segundo departamento del santuario celestial, de acuerdo a Hebreos capítulo 8, versículo 1, para comenzar la segunda fase del servicio en el lugar santísimo. ¿Y cómo se llamaba el servicio que se hacía en el segundo departamento, en el santuario terrenal? ¿Cómo se llamaba? Que se hacía en el séptimo mes. Y era la fiesta más importante judía. El Yom Kippur, el día de expiación. Y entonces Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo para hacer la expiación de una vez y por todas en el pueblo de Dios, borrando los pecados en el pueblo de Dios. A partir del 22 de octubre comenzaríamos lo que nosotros denominamos el juicio investigador, cuyo juicio, dice el apóstol Pedro, que el juicio iba a comenzar ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y esas escenas de juicio las vio el profeta Daniel en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10,
donde él dice que había un anciano que se sentó y millares le asistían, y dice que el juicio empezó y los libros fueron abiertos. Este pastor recibió, el pastor Hiram Benson recibió la visión de lo que sucedió, y junto con el pastor O.R.L. Crozier y el doctor Franklin B. Himes, ellos tres empezaron a estudiar la doctrina del santuario. Doctrina que es pilar fundamental en la fe adventista. Si usted quita la doctrina del santuario celestial, hermano, adiós iglesia adventista. Porque nuestro pilar fundamental es la doctrina del santuario celestial, cuya demás doctrinas se desprenden o se derivan de la doctrina del santuario celestial, del juicio investigador, que comenzó en 1844. Y estos pastores fueron inspirados por Dios. Miren lo que dijo Jaime White en su libro, una palabra a la pequeña manada, en la página 12. Aquí el pastor Jaime White recoge palabras de la hermana White, de lo que dijo la hermana White. Miren lo que dice: el Señor me mostró en visión, hablando la hermana White, y estas palabras las registró el pastor James White en este libro, una palabra a la pequeña manada. Dice: el Señor me mostró en visión hace más de un año que el hermano Crozier tenía la verdadera luz en cuanto a la purificación del santuario. El hermano Crozier es el pastor que ustedes ven aquí a su mano derecha. ¿Qué era lo que tenía él? La verdad en cuanto al santuario. Sigue diciendo: tenía la verdadera luz en cuanto a la purificación del santuario, y que era su voluntad que el hermano Crozier escribiera la explicación que nos había dado en el Day Star Extra. Day Star era un periódico adventista de los años 1844. El Day Star. Dice, el Day Star del 7 de febrero de 1846. Dice: me siento plenamente autorizada por el Señor para recomendar ese extra a cada santo. O sea, la hermana White Dios le había mostrado en visión que lo que había escrito el hermano o el pastor Crozier en la revista Day Star, la verdad concerniente al santuario celestial, la hermana White estaba diciendo: Dios me lo mostró en visión, y no solamente me lo mostró en visión de que el hermano Crozier tenía la verdadera luz, sino que ella misma dice que el Señor le había aconsejado que cada santo de Dios prestara atención y leyera y estudiara lo que el pastor Crozier había puesto. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros podemos tener la plena certeza. Y yo leí ese artículo. Es interesante que ese artículo del pastor Crozier en cuanto al santuario está en internet. Y hermano, ese artículo, escúchenme bien, porque yo he leído varios artículos de los pioneros. Todos los puntos de creencias y de doctrina de los pioneros adventistas, todos están sostenidos por la palabra de Dios. No por un así, dice Elena G. de White. Cuando yo leí el artículo del pastor Crozier en línea por internet, hermano, todo lo que él dice ahí está fundamentado aquí. No hay nada que el hermano Crozier no haya escrito ahí que no lo haya fundamentado con versículos de la palabra de Dios. Cada cosa que él decía, ponía el versículo de la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos un firme fundamento en la palabra de Dios que no podemos ignorar.
Porque ignorar, despreciar o modificar este fundamento, estamos despreciando la verdad de Dios, que punto por punto fue establecida al comienzo de la obra de la Iglesia Adventista. Quiero presentarle a otro pastor más. El pastor William Warren Prescott. Hermanos, hay un libro y por favor yo se lo recomiendo. Yo les recomiendo este libro. Este libro está en internet. Uno lo puede leer gratis en internet. O si desea este libro, usted lo puede comprar por Amazon. El libro se llama En el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo se llama ese libro. Ese libro contiene 8 sermones del pastor William Warren Prescott. Lo más interesante de este libro es que al principio hay una breve reseña de la hermana White en cuanto al pastor Prescott. Y hermano, al principio del libro, las breves reseñas que hay son cartas no publicadas de la hermana White que le manda a su hijo, Hepson White. Otra carta no publicada, inédita, que le manda al pastor Stephen Hackett, donde ella habla del pastor Warren Prescott y ella dice que el pastor Warren Prescott, que ella lo conoció en Australia, cuando ella fue a Australia, ella iba a las campañas evangelísticas del pastor Warren Prescott y ella decía que el pastor Warren Prescott hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es más, la hermana White en ese libro que yo les estoy recomendando, que se llama En el poder del Espíritu Santo, ella dice que William Warren Prescott, cada vez que predicaba, su rostro se iluminaba con la gloria de Dios. Hasta el punto tal que ella dice que ministros de otras denominaciones iban a escuchar al hermano Prescott, al profesor Prescott, como ella le llamaba, sus disertaciones teológicas, cristológicas también. Y ella dice que los mismos ministros de otras denominaciones, cuando escuchaban hablar al profesor Prescott, dice que se levantaban en plena reunión y decían: ese hombre es inspirado por Dios, porque jamás y nunca hemos escuchado palabras semejantes. Y más adelante vamos a tener un tema donde vamos a volver a hablar de William Warren Prescott siguiendo esta serie. Porque el pastor William Warren Prescott, que fue el que más disertó de cristología, en ese libro, en el sermón creo que número 4, porque son 8 sermones, el sermón número 4 se llama El Verbo se hizo carne. Y en ese sermón él dice de que Cristo, cuando vino a esta tierra, él tomó la naturaleza humana pecaminosa. Cristo vino en carne de pecado. Él apoya la teoría de que Cristo vino con la naturaleza poslapsaria. Sin embargo, hoy la iglesia adventista ha desechado la naturaleza poslapsaria de Cristo y ha abrazado la naturaleza prelapsaria de Cristo, cuya teoría, si nosotros abrazamos la naturaleza prelapsaria de Cristo, el doctor Elliot Wagner dijo que el adoptar la enseñanza de que Cristo tomó una naturaleza prelapsaria es adoptar la enseñanza de la Inmaculada Concepción que sostienen los católicos. Aceptar la enseñanza de que Cristo vino con una naturaleza prelapsaria, dice que eso es una variación de la doctrina de la Inmaculada Concepción que sostienen los católicos. Y los pioneros adventistas jamás ellos aceptaron la doctrina de la naturaleza prelapsaria de Cristo. Ellos la rechazaron. Y William Warren Prescott,
que era un profesor, que ella dice que era inspirado por Dios, que hablaba bajo la demostración del Espíritu Santo, y que William Warren Prescott tenía la capacidad de saber, de separar el error de la verdad, hermano, yo prefiero creerle a William Warren Prescott que no creerle a ningún teólogo hoy que dicen de que Cristo vino con una naturaleza prelanzaria. Y nosotros, la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, enseñamos que Cristo vino con una naturaleza post-lanzaria, una naturaleza caída, pecaminosa. Con tendencias heredadas al pecado, no cultivadas. Nosotros, la Iglesia Adventista Libre, sostenemos esta enseñanza, cuya enseñanza la otra conferencia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Conferencia, ha rechazado esa enseñanza para aceptar la enseñanza de la naturaleza prelanzaria de Cristo, cosa que los pioneros adventistas, ni Elena G. de White, nunca aceptó esa enseñanza. Porque ella decía que eso era doctrina del diablo. Se aceptaba en la enseñanza de que Cristo vino con una naturaleza prelanzaria. Entonces, hoy yo prefiero creerle al pastor Warren Prescott que no a los doctores modernos hoy en teología que con todos sus PhD dicen de que Cristo vino con una naturaleza prelanzaria. Y miren lo que dice la hermana White. ...6 de noviembre de 1895, carta 25 de 1895 a Stephen Nelson Haskell, no publicada. Esta carta no está publicada. Dice, en este momento, hablando de su experiencia de escuchar al profesor William Prescott, dice, en este momento estamos en nuestra reunión campestre, teniendo una fiesta de cosas preciosas. Se presenta la palabra de una manera como muy poderosa. ¿Cómo? Muy poderosa. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre el hermano Prescott. ¿Qué era lo que había sido derramado sobre el hermano Prescott? Y ella dice, en gran medida. Sigue diciendo, el hermano Prescott ha estado dando las palabras ardientes de la verdad, tal como las escuché de algunos en 1844. Ahora miren lo que sigue diciendo ella, que aquí lo señalé en amarillos. La inspiración del Espíritu de Dios ha estado sobre él. ¿Qué es lo que ha estado qué es lo que había estado sobre el hermano Prescott? La inspiración del Espíritu Santo, hermanos. Y dice, los incrédulos dicen, ¿qué era lo que decían los incrédulos? Estas son las palabras de Dios. Nunca antes escuché estas cosas. Los incrédulos decían eso. ¿Por qué? Porque Prescott estaba imbuido del Espíritu Santo y hablaba por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, si hoy me dieran a escoger, mis queridos hermanos, entre lo que enseñó William Warren Prescott y lo que enseñan los teólogos hoy, hermanos, yo me quedo con William Warren Prescott. Y quizás a lo mejor usted diga, bueno, pastor, Proverbios 4:18 dice que la verdad es como la luz de la aurora que va en aumento. Eso dice todo el mundo, que la verdad es progresiva, ¿no es así? La hermana White creía en una verdad progresiva, pero ella decía que si esa verdad progresiva eliminaba algún punto de la fe que se había establecido con el poder del Espíritu de Dios, eso no es luz para recibir, hay que desecharla. Porque la nueva luz no interrumpe o desecha la antigua luz, al contrario, lo que hace es embellecer más la antigua luz y le hace dar más claridad y una mejor comprensión. Y hoy en día muchos que se apoyan en Proverbios 4:18 y dicen, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora que ven en aumento.
hasta que el día es perfecto. Significa que hoy tenemos que creerle más a los doctores y profesores de Biblia de hoy que no a los pioneros adventistas. Pero lo más interesante es que muchos profesores y teólogos que yo he podido leer, libros de ellos, artículos de ellos y disertaciones de ellos, todos ellos contradicen completamente la luz de los pioneros adventistas que fueron inspirados. La contradicen por completo. La desechan. Y les puse el ejemplo del profesor Prescott, que él decía, y él lo demostraba con la Biblia, de que Cristo vino con una naturaleza humana caída. Y eso lo dice el hermano White en el libro El deseo de toda la gente, que Cristo vino con una naturaleza humana caída, debilitada por 4000 años de pecado. Ese era el consenso unánime de la iglesia adventista, de los pioneros en la época de los pioneros y de Elena G. de White. Eso era lo que creían todos ellos de una manera unánime y concisa. Durante casi un siglo, esa era la enseñanza de ellos. En artículos, en revistas, en libros, Cristo vino con una naturaleza humana caída, pecaminosa. Nunca cometió pecado. Cristo nunca cometió pecado. En Él no había pecado. Él se mantuvo puro e inmaculado en una naturaleza humana caída. Entonces, hoy la iglesia adventista, la conferencia desecha esa verdad para abrazar la mentira babilónica de la iglesia católica, que es la naturaleza prelapsaria de Cristo Jesús. Y para ir terminando, aquí tenemos a otros dos pastores. A su mano izquierda, la foto de la mano izquierda, el pastor Alonzo Trevier Jones. Y a su mano derecha, el pastor Elliot Joseph Waggoner. Es interesante que hoy la iglesia, muchos teólogos, no la iglesia adventista libre, porque la iglesia adventista libre nosotros predicamos el mensaje de la justificación por la fe que predicaron estos dos grandes pioneros de la verdad. Pero en la otra conferencia, la conferencia de los adventistas del séptimo día, ellos desechan por completo el mensaje de John C. Waggoner. Es más, hoy en día he podido ver simposios de doctores atacando la teología de la última generación que estos dos pastores sostenían, al igual que los pioneros adventistas creían en la doctrina de la última generación. Y no solamente atacan la doctrina de la teología de la última generación, sino que también atacan el mensaje de justificación por la fe del pastor Jones y del pastor Waggoner. Pero gracias a Dios que la iglesia adventista libre vino a surgir en un momento preciso para restaurar, predicar y enseñar las verdades, que varias de esas verdades, la conferencia general de los adventistas del séptimo día la ha rechazado. Y hasta se han mofado de esas verdades. Y hasta las han atacado. Verdades que estos pioneros predicaban el pastor Jones y el pastor Waggoner. Y miren lo que dice la sierva de Dios en Testimonios para los Ministros, página 92, párrafo 2. En su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Estos dos pastores. El Señor envió un mensaje a su pueblo por medio de estos dos pastores. ¿Y cuál era el mensaje? El mensaje de la justificación por la fe, que se rechazó en el Congreso de Minneapolis en 1888. Y que dice la hermana White, que ella estuvo presente en ese Congreso, que si se hubiese aceptado el mensaje de la justificación por la fe,
el Espíritu Santo se hubiera derramado en esa época y Cristo hubiera venido. Porque el mensaje de la justificación por la fe era el comienzo del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel bajo la demostración y el poder de la lluvia tardía. Amén. Se rechazaron a los mensajeros, se rechazó el mensaje, se contristó al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no se derramó en 1888. Y los adventistas no pudieron terminar la historia de este mundo en esa época, porque el escenario estaba listo y preparado para terminar ya la historia de este mundo. Pero por causa del rechazo de ese mensaje de la justificación por la fe, se afrentó al Espíritu de gracia. No se derramó la lluvia tardía y por consiguiente no se predicó el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y entonces hoy nosotros en la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre sí estamos predicando el mensaje de la justificación por la fe, la justicia de Cristo Jesús. Sigue diciendo ella, este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero, presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿qué es la justicia de Cristo? Ella misma lo dice. Recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. En ese congreso se perdió de vista a Jesús. Se afrentó al Espíritu de gracia. La iglesia no estaba lista para recibir la bendición tan grande de la lluvia tardía sobre su pueblo. No estaban listos porque no recibieron el mensaje de la justificación por la fe y se mofaron. Se burlaron de los pastores Jones y Waggoner. Se burlaron. Hasta el punto tal que Elena G. de White apoyó a estos dos pastores jóvenes. ¿Y saben qué fue lo que hizo la Asociación General para que ellos no predicaran el mensaje de la justificación por la fe? Los separaron. A Elena G. de White la mandaron para Australia. Y creo que fue al pastor Jones, no estoy seguro, que lo mandaron para Inglaterra. Y a Waggoner lo dejaron en los Estados Unidos. Elena G. de White para Australia, Waggoner en los Estados Unidos y a Jones para Inglaterra. No sé si fue a Jones que enviaron para Inglaterra o a Waggoner que enviaron para Inglaterra y dejaron a Jones aquí. El key es que a los tres los separaron porque le hicieron la guerra para que ellos no predicaran el mensaje de la justificación por la fe. Afrentaron al Espíritu de Dios, rechazaron el mensaje de Dios, rechazaron los mensajeros de Dios y rechazaron el consejo de la profeta de Dios cuando en pleno congreso dijo, estos mensajes Dios los envió, acéptenlos. Rechazaron a la sierva de Dios y terminaron desterrándola para Australia. Terminaron, mis queridos hermanos, desterrándola para Australia. Nosotros, nuestras doctrinas, nuestras preciosas doctrinas, se desprenden de la palabra de Dios. Pero hoy, como adventistas del séptimo día, nosotros tenemos que mirar hacia atrás y conocer qué fue lo que creyeron los pioneros adventistas. Porque como hoy hemos demostrado, ellos fueron inspirados por Dios, hermanos. Y noten si es así, de que la sierva de Dios en la Review and Herald del 25 de mayo de 1905, fíjense,
Review and Herald, 25 de mayo de 1900, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo había pasado del Gran Chaco? Casi 50 años. ¿Cuánto? 55. 60. 61 años. 61 años después, en 1905, miren lo que dice la sierva de Dios. Dios me ha dado luz respecto de las publicaciones. Ella sale hablando de las publicaciones de los pioneros adventistas que publicaban en la revista Sign of the Time, Herb Reformer, la revista El Sentinel Americano, la revista Review and Herald, la otra revista The Present Truth, La Verdad Presente, The Youth Instructor, El Instructor Joven. Todas esas revistas, miren lo que dice la sierva de Dios. Dios me ha dado luz respecto de las publicaciones. Y sigue diciendo la pregunta, ¿cuál es? Dice, Él ha dicho, ¿quién fue el que dijo? Dios. ¿Qué instrucción le dio Dios a la profeta? Él ha dicho que los muertos deben de volver a hablar, porque ya habían pioneros que habían fallecido ya. Ahora, ella dice, los muertos deben de volver a hablar. Y hace una pregunta diciendo, ¿cómo? O sea, ¿cómo los muertos tienen que volver a hablar? Dice, sus obras siguen después de ellos. Hemos de repetir las palabras de los pioneros de nuestra obra, que sabían cuánto costaba escudriñar la verdad como si fuera un tesoro escondido, y que trabajaron para poner el fundamento de nuestra obra y avanzaron paso a paso. ¿Cómo avanzaron? Paso a paso, bajo la influencia del Espíritu de Dios. ¿Cómo avanzaron los pioneros? Paso a paso, ¿bajo qué? Bajo la influencia del Espíritu de Dios. Dice, uno por uno. Y aquí pusimos el ejemplo de varios pioneros. Dice, estos pioneros están desapareciendo. O sea, ya muchos habían ido al descanso. Y ahora ella dice, la palabra que me fue dada, o sea, la palabra que Dios le dio a Elena G. de White es, impriman nuevamente lo que esos hombres escribieron en el pasado. ¿Y sabe por qué Dios le dio esta orden a la hermana White? Porque cuando yo leí el manuscrito entero, resulta ser que ya para esta fecha había una generación de adventistas jóvenes que se estaban levantando con ideas muy brillantes, ideas muy fascinadoras, que querían modificar los hitos y el fundamento adventista. Y la hermana White dice, esperen, stop, que los veo como caballos desbocados, queriendo deshacer, queriendo modificar, queriendo cambiar lo que ya Dios había establecido a través de los pioneros adventistas que avanzaron paso a paso bajo la influencia del Espíritu de Dios. Y cuando Dios le dice ahora, impriman nuevamente lo que esos hombres escribieron en el pasado, era porque esta nueva generación que se estaba levantando con nuevas ideas, con muchas ideas, queriendo desechar el fundamento y modificar lo que ya Dios había establecido ya, la hermana White ahora, a Dios a través de ella le dice que impriman nuevamente lo que esos hombres escribieron. ¿Para qué? Para que esa nueva generación se instruyera y conociera cómo era que debían de trabajar, para que no estuviesen inventando en estar moviendo una clavija o estar moviendo una jota o una tilde del fundamento que Dios había colocado, el fundamento de la verdad que Dios nos había dado y que fue colocado bajo el estudio de los pioneros, instruidos bajo la influencia del Espíritu de Dios, cuya fundamento se desprende de la palabra de Dios. Y por eso es que Dios le da la orden y le dice, no, vuelvan a imprimir de nuevo, porque esta nueva generación los veo como que los veo como que parece, y no parece, ella lo dice en ese artículo, si usted lo lee,
Esta nueva generación los veo como que quieren innovar, como que quieren modificar, como que quieren darle otro giro el cual el Señor nunca les había mandado, hermanos. Y por eso es que dice, impriman nuevamente estos artículos. ¿Para qué? Para que ellos lean, para que ellos se instruyan, para que ellos no se salgan del camino, ni desechen el fundamento, ni modifiquen tampoco el fundamento que Dios ya había establecido. Fundamento, vuelvo y repito, apoyado en la palabra de Dios. Y hoy en día, y esto lo vamos a estudiar en otros temas porque vamos a seguir esta serie, vamos a ver, mis queridos hermanos, que este fundamento de Dios se ha modificado, se ha cambiado por doctrinas de demonios. Y yo le doy gracias a Dios, vuelvo y repito, por la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, que se ha levantado en un momento crucial para volver a relucir, a sacar a relucir de nuevo todos estos temas olvidados y a volver a sacar a relucir de nuevo la obra de los pioneros adventistas que avanzaron paso a paso bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que regresar a las sendas antiguas. Y vuelvo y repito, yo no soy una persona, hermanos, que desecho la nueva luz. No. Porque yo creo que Dios puede seguir derramando luz sobre su pueblo. Solo que esa nueva luz hay que pesarla sobre un así dice Jehová. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y vuelvo y repito, la nueva luz no puede desplazar la antigua luz, porque si la desplaza, no es nueva luz, es enseñanza satánica. Porque la nueva luz no desplaza la antigua luz, al contrario, lo que hace es embellecerla más todavía. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos, y que el Señor nos guarde, y que permita a Dios de que cada día, mis queridos hermanos, nosotros podamos andar en la verdad de la palabra de Dios. Porque, como bien el apóstol Pablo nos advirtió, de que muchos se apartarán de la fe para escuchar a espíritus engañadores, para escuchar a personas que dicen venir con un mensaje, pero que el mensaje que viene no es el mensaje de Dios, es un mensaje engañoso de parte del enemigo de las almas, para extraviarnos de la verdad. Permite el Señor que cada día nosotros podamos estar asentados con pies sólidos en la verdad, en la doctrina en la cual hemos creído, en la verdadera doctrina adventista, la cual cuyo fundamento se encuentra en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor nos guarde y que cada día nosotros sigamos amando más esta verdad, defendiendo esta verdad, predicando esta verdad, pero si fuere posible, muramos por la verdad. Que el Señor nos bendiga. Y ahora en estos momentos, todos puestos en pie, vamos a cantar el último himno. Y ahora les invito a los hermanos, aquellos que puedan, vamos a ir de rodillas para terminar con unas palabras de oración. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por habernos hablado hoy. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que esta palabra haya sido de gran bendición para todos los hermanos aquí presentes y para aquellos que han estado conectados a través de las redes sociales escuchando tu palabra, Señor. Amén.
Permítenos, Padre, poder afianzarnos en la verdad. Permítenos cada día poder vivir esa verdad, defender esa verdad, predicar esa verdad, Señor. Gracias te damos porque a los pioneros adventistas, por medio del Espíritu Santo, tú los inspiraste a poner el fundamento de la verdad con demostración del Espíritu Santo. Te doy gracias por esta maravillosa luz que tenemos, Señor. Ayúdanos, Padre querido, a seguir proclamando estas maravillosas verdades que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Padre querido, a serte fiel a ti y a seguir al Cordero por donde quiera que vaya el Cordero, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre querido. Bendícelos ricamente. Bendice sus familias también, Señor. Y ayúdanos, Padre, cada día a prepararnos para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sabemos que la venida de Cristo muy cerca está, Señor. Amén. Ayúdanos, Padre Santo, a perseverar en la fe, unánimes, unidos en un solo sentir en Cristo Jesús, Señor. Despídenos de este santo lugar, pero nunca de tu presencia, ya que te lo imploramos en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, es mi sincero deseo.